Imagina un lugar que controlaba la imaginación de todo un país, operando como el dictador absoluto del mercado infantil. 1.5. En su punto más alto, esta colosal fortaleza industrial no solo fabricaba juguetes, sus máquinas rugían 24 horas al día, impulsadas por miles de trabajadores que escupían millones de figuras exclusivas que hoy valen una fortuna. 1.5. Pero de repente, 5. El estruendo se cortó de tajo y los inmensos pisos quedaron vacíos. 5. Las máquinas fueron silenciadas. Miles de empleos y el sustento de innumerables familias se evaporaron de la noche a la mañana. 5. Dejando un legado invaluable en la ruina total. 1.5. ¿Cómo desaparece algo tan inmensamente importante? ¿Qué fuerza oscura obligó a la fábrica más querida de México a cerrar sus pesadas puertas de hierro para siempre? Capítulo 1. Orígenes humildes y el escudo protector. A mediados del siglo XX, México experimentó una transformación económica radical. El país entró en una fase expansiva conocida en los libros de historia como el milagro mexicano. La economía crecía a un ritmo acelerado y el gobierno federal tomó una decisión drástica para forzar el desarrollo de la industria nacional. Frase 5. Las fronteras comerciales se cerraron abruptamente a los productos extranjeros. Los altos aranceles y las estrictas cuotas de importación crearon un escudo económico casi impenetrable. El mensaje del Estado era contundente: lo que México consume, México debe producirlo. Esta política de sustitución de importaciones alteró el destino de muchas industrias nacientes. Entre ellas, emergió una que pronto capturaría la imaginación y los corazones de millones de niños: la industria del juguete. En este ambiente de férreo proteccionismo económico, el mercado interno estaba hambriento. Los niños mexicanos necesitaban entretenimiento de calidad, pero los juguetes europeos y estadounidenses resultaban inalcanzables, bloqueados en las aduanas por las políticas gubernamentales. En medio de esta escasez programada, surgió una oportunidad comercial brillante. Un pequeño grupo de visionarios locales decidió llenar este inmenso vacío de entretenimiento. Así nació la fábrica de juguetes Lili Ledy. Junto 5 a Gontré, los inicios de la compañía fueron increíblemente modestos. No existían grandes naves industriales ni sofisticadas líneas de ensamblaje automatizadas. Todo comenzó en un pequeño taller en la Ciudad de México. El aire en el interior de esas 4 paredes olía a plástico derretido, a pintura fresca y a una ambición desmedida. Maestro 5. Los fundadores dividieron su visión estratégica en 2 líneas distintas para abarcar la totalidad del mercado infantil. Crearon la marca Lili para las niñas, enfocando la producción en muñecas y accesorios del hogar. Al mismo tiempo, Punto 5 lanzaron la marca Ledy para los niños, centrando sus esfuerzos en vehículos mecánicos, pistas de carreras y herramientas. Juntas, estas 2 mitades formaron el nombre corporativo que pronto resonaría en cada hogar del país. El taller inicial funcionaba como un hervidero de actividad puramente manual. Los primeros trabajadores contratados por la empresa no eran operadores de maquinaria pesada, sino verdaderos artesanos. Eran hombres y mujeres mexicanos que aplicaron su destreza tradicional a la creación de productos de plástico modernos. En esos primeros días, la viabilidad de la producción dependía por completo del esfuerzo físico humano. Cada molde de inyección se ajustaba a fuerza de brazos. Cada rostro de muñeca se pintaba utilizando pinceles finos, requiriendo un pulso inquebrantable y una paciencia infinita. Los diminutos engranajes de los primeros coches de hojalata y plástico duro se ensamblaban uno por uno en largas mesas de madera. Punto 5. Agodo 3. No existía el concepto de obsolescencia programada en la mente de estos primeros obreros. Ellos construían objetos para resistir el trato rudo. Se estaban fabricando los compañeros de infancia de la nueva generación de ciudadanos. Existía un orgullo profesional palpable en el suelo del taller. Los obreros llegaban a sus puestos antes del amanecer y abandonaban las mesas mucho después del anochecer, perfeccionando sus técnicas día a día. Aprendieron empíricamente a controlar la inyección de polímeros, a coser vestidos en miniatura con precisión de sastre y a calibrar pequeños motores de fricción. Con cada lote de juguetes que salía del taller, el nivel de habilidad técnica de la fuerza laboral aumentaba considerablemente. Sí, como
La respuesta del mercado nacional fue inmediata y comercialmente abrumadora. Cuando los primeros juguetes de la marca llegaron a los estantes de las tiendas de la capital, los inventarios desaparecieron en cuestión de horas. Los padres mexicanos, aliviados de encontrar finalmente productos de alta durabilidad fabricados en su propio país, abrieron sus carteras sin dudarlo. Las niñas abrazaron a sus nuevas compañeras Lili, admirando sus vestidos de colores vibrantes y peinando sus cabellos sintéticos. Los niños transformaron rápidamente las banquetas de concreto y los patios de tierra en complejas pistas de carreras para sus veloces vehículos Ledy. La curva de demanda se multiplicó de manera exponencial en muy pocos meses. El pequeño taller original resultó operativamente insuficiente. Las pocas máquinas disponibles trabajaban sin descanso, pero no lograban satisfacer el apetito voraz de un país en pleno auge demográfico. Los dueños de la empresa comprendieron rápidamente la magnitud de su descubrimiento. No solo vendían piezas de plástico ensambladas, vendían estatus social, alegría y un profundo sentido de identidad nacional. Las familias de clase media, que florecían bajo las nuevas políticas gubernamentales, adoptaron estos juguetes como un símbolo claro de progreso personal. Comprar un artículo Lili Ledy durante la temporada navideña o en el Día de los Reyes Magos se estableció como un ritual inquebrantable. Las tiendas departamentales anunciaban la llegada de los nuevos cargamentos en las portadas de los periódicos de mayor circulación. 5. Las filas de compradores ansiosos daban la vuelta a las manzanas enteras. La marca penetró en el tejido cultural de la nación a una velocidad sin precedentes. Para sobrevivir a su propio éxito, la humilde operación artesanal tuvo que evolucionar hacia la brutalidad industrial. La gerencia adquirió terrenos de gran extensión y compró maquinaria europea de inyección de segunda mano para multiplicar su capacidad instalada. E5 contrataron a cientos de nuevos empleados en zonas urbanas. La transición definitiva de un negocio de barrio a una empresa de manufactura pesada había comenzado. Los directivos establecieron redes logísticas complejas que transportaban sus productos desde las puertas de la fábrica hasta las provincias más remotas del territorio. Vencieron los inmensos obstáculos de un país con una geografía accidentada y aseguraron su presencia en cada escaparate disponible. En el interior de las nuevas instalaciones, el ruido cambió. El rugido ensordecedor de las prensas hidráulicas ahogó para siempre el silencio del taller artesanal. Estas enormes máquinas de metal caliente fundían toneladas de gránulos de plástico diarios para dar forma geométrica a las demandas del mercado. Los mecánicos mexicanos, en su mayoría autodidactas, aprendieron a dominar a estas bestias industriales. Mantenían los motores operando bajo presión extrema, reparaban averías críticas sobre la marcha y reducían los tiempos de enfriamiento de los moldes. Su ingenio técnico sostuvo el ritmo asfixiante que dictaban las cuotas de ventas. El área textil de la fábrica representaba una coreografía aparte. Decenas de obreras operaban máquinas de coser industriales a una velocidad asombrosa, fabricando la ropa de las muñecas. Sus manos guiaban las telas bajo las agujas como un borrón mecánico, obedeciendo la presión constante de la gerencia. A pesar de la exigencia física, compartían la certeza de que su trabajo anónimo iluminaría el rostro de millones de niñas. Yácara, el escudo económico impuesto por el gobierno mexicano, cumplió su propósito a la perfección. Sin la amenaza de los gigantes corporativos extranjeros inundando el país con productos asiáticos más baratos, la fábrica tuvo el oxígeno necesario para crecer, aprender de sus errores logísticos y consolidar sus operaciones financieras sin riesgo de quiebra. El dinero fluyó como un río constante hacia las cuentas bancarias de la compañía. Los fundadores originales, 5, ahora transformados en poderosos magnates industriales, observaban su creciente imperio desde oficinas alfombradas. Al cerrar su primera etapa de existencia, la victoria era total. La semilla plantada en la austeridad había mutado en un titán industrial. Contaban con el capital pesado, una fuerza laboral altamente especializada y el control monopólico de las cadenas de distribución. Lili Ledy miraba con fijeza hacia el horizonte comercial. El humilde taller era un recuerdo distante.
El terreno estaba preparado para dictar las reglas absolutas del consumo infantil y aplastar a cualquier competencia local que osara desafiarlos. Capítulo 2. Tiempo dorado y el poder del monopolio. La llegada de la década de 1970 marcó un punto de inflexión irreversible para Lili Ledy. El antiguo taller de la capital resultaba ahora una anécdota nostálgica frente a la magnitud de la demanda. Para dominar el mercado, la empresa necesitaba un espacio colosal. La gerencia fijó su mirada en Tlalnepantla, una zona industrial en constante ebullición ubicada en el Estado de México. Allí levantaron un complejo de manufactura masivo que cambiaría para siempre el panorama industrial del país. La nueva fábrica no era un simple edificio ladrillos. Era una fortaleza de concreto y acero diseñada para escupir millones de unidades de plástico al año. Las instalaciones ocupaban manzanas enteras. Los camiones de carga formaban largas filas desde la madrugada, esperando ingresar por los enormes portones de hierro para depositar toneladas de resinas vírgenes, colorantes y cajas de cartón. Punto 5. El sonido del lugar era ensordecedor e incesante. Las maquinarias de inyección y extrusión operaban sin descanso. Punto 5. Devorando energía y materia prima a un ritmo frenético. La producción nunca dormía. Los directivos implementaron un sistema de 3 turnos rotativos para mantener las líneas activas las 24 horas del día. En este nuevo templo industrial, Lili Ledy dejó de ser una empresa exitosa para convertirse en un monopolio absoluto. La marca impuso un dominio total sobre la infancia mexicana. Competir contra ellos resultaba un suicidio financiero para cualquier fabricante menor. Poseían el capital, la infraestructura y, sobre todo, el favor incondicional de los consumidores. La empresa construyó una red de distribución logística implacable. Flotillas de camiones pesados con el logotipo corporativo salían diariamente de Tlalnepantla para recorrer las accidentadas carreteras del país. Llevaban los productos a los lujosos grandes almacenes de las metrópolis y a las modestas tiendas de abarrotes en los pueblos más remotos. Ningún rincón de México quedaba fuera de su alcance. 3. El poder de la empresa se cimentó también en una estrategia de mercadotecnia agresiva e inteligente. Dominaron los espacios publicitarios en la televisión nacional. Los niños mexicanos crecieron bombardeados por comerciales memorables que mostraban pistas de carreras desafiantes. 5. Muñecas que caminaban y figuras de acción listas para el combate. La marca se asoció con los programas infantiles de mayor audiencia. Punto 5. Grabando su nombre en el subconsciente colectivo de una generación entera. Escuchar el nombre de la compañía provocaba un deseo instantáneo en los espectadores más jóvenes y una obligación de compra en los padres. Aqueo, dentro de la inmensa fábrica, un ejército de trabajadores mexicanos daba vida a este monopolio. Contrataron a miles de hombres y mujeres de los municipios circundantes. Portar el uniforme de Lili Ledy se transformó en un símbolo de alto estatus laboral. No significaba únicamente tener un empleo estable en una época de crecimiento económico. Representaba pertenecer a la empresa más admirada de la nación. Los obreros caminaban con la cabeza alta por las calles de Tlalnepantla. El gafete de la compañía garantizaba acceso a crédito, respeto social y la promesa de un futuro próspero para sus familias. El ambiente de trabajo durante esta época dorada combinaba una disciplina estricta con un profundo sentido de pertenencia. Los supervisores exigían velocidad y precisión. Cada pieza defectuosa representaba una pérdida inaceptable y las cuotas de producción aumentaban mes con mes. Sin embargo, los trabajadores respondían a un nivel de compromiso extraordinario. Muchos de ellos descubrieron vocaciones técnicas dentro de los muros de la fábrica. Los operarios básicos ascendían a mecánicos especializados. Las costureras perfeccionaban patrones de ropa en miniatura que envidiarían los sastres europeos. Desarrollaron una destreza manual y una agudeza visual que permitía detectar fallas milimétricas en los moldes de inyección con solo tocar el plástico, recién enfriado. La gerencia fomentó este orgullo colectivo. Organizaron torneos deportivos entre los diferentes departamentos, 5 celebraciones masivas a fin de año y reconocieron públicamente a los empleados más eficientes. La fábrica funcionaba como un ecosistema cerrado,
Una familia gigantesca unida por el zumbido de los motores y el olor a polímeros. La relación entre los dueños fundadores y la base trabajadora se mantenía en un equilibrio de respeto mutuo, dictado por el éxito arrollador de las ventas. Mientras las líneas de producción no se detuvieran, la paz laboral estaba garantizada y el flujo de caja de la compañía alcanzó niveles astronómicos. Lilly Ledy nadaba en dinero. Las bóvedas corporativas se llenaron gracias a la venta masiva de carritos de fricción, hornitos eléctricos funcionales y muñecas parlantes. Sin embargo, en las altas esferas de la junta directiva, la ambición comenzó a mutar. Los fundadores y ejecutivos principales instalaban los reportes de ventas en sus salas de juntas insonorizadas y llegaron a una conclusión. 105 contundente. Mercado interno, por más grande y cautivo que fuera, tenía un límite natural. Habían conquistado México por completo. Ya no quedaba territorio virgen por explorar dentro de sus fronteras. Al mismo tiempo, la industria juguetera mundial experimentaba una revolución. En Estados Unidos, las empresas comenzaban a explotar el modelo de licencias y franquicias vinculadas a personajes de acción y moda global. 5. Los ejecutivos de Tlalnepantla observaban este fenómeno con aguda atención. Comprendieron que los diseños genéricos pronto perderían su atractivo frente a los nombres reconocibles de la cultura pop internacional. Si querían mantener su estatus de titán intocable, debían dar un salto cualitativo brutal. El liderazgo de la empresa tomó entonces la decisión estratégica más arriesgada y brillante de su historia. 5 se negaron a conformarse con la producción de juguetes tradicionales. Decidieron romper su aislamiento mental y mirar directamente hacia el norte. ESCO prepararon sus portafolios, compilaron sus impresionantes cifras de producción y contactaron a los gigantes corporativos estadounidenses. Su misión no era comprar juguetes terminados para revenderlos, eso seguía bloqueado por la ley mexicana. Su objetivo era adquirir los derechos de manufactura de las marcas más valiosas del planeta. Querían traer los esquemas originales, adaptarlos y fabricar a los ídolos de la cultura global directamente en el Estado de México. Este paso audaz transformaría a la compañía, llevándola de ser un gigante local a convertirse en una fuerza creativa imparable. Capítulo 3. El milagro de la localización y el orgullo nacional. A finales de la década de 1960 y principios de los 70, sino 5, el mercado mundial del juguete sufrió una transformación radical. En Estados Unidos, ámbito 5, las empresas descubrieron el poder de las franquicias y los personajes con nombre propio. Hito 5, las figuras de acción y las muñecas de moda monopolizaban la atención infantil y generaban fortunas incalculables. Los directivos de Lilly Ledy observaron este fenómeno desde México. Comprendieron que los diseños genéricos tenían los días contados. Para mantener su dominio absoluto, la fábrica necesitaba a los ídolos de la cultura pop global. Sin embargo, las fronteras mexicanas seguían blindadas contra la importación de productos terminados. La única solución requería audacia pura. Debían adquirir las licencias extranjeras y fabricar esos gigantes comerciales directamente en las instalaciones de Tlalnepantla. Ádago 3, el liderazgo de la empresa, organizó viajes de negocios hacia el norte. Se sentaron frente a los ejecutivos de las corporaciones jugueteras más poderosas de Norteamérica. Las negociaciones resultaron tensas y complejas. 5. Los empresarios estadounidenses dudaban de la capacidad técnica de una fábrica latinoamericana para reproducir sus productos estrella con la calidad exigida. Los enviados de Lilly Ledy no retrocedieron. Presentaron reportes de producción asombrosos. Foods 5. Demostraron el poder total de su red de distribución y garantizaron el control absoluto de un mercado de millones de consumidores. Su persistencia derribó las barreras de desconfianza. Regresaron a México con contratos exclusivos que cambiarían la historia de la compañía. Traían los esquemas, los derechos y una responsabilidad industrial monumental. El primer gran desafío consistió en adaptar el concepto de la muñeca de moda femenina. En Estados Unidos, Barbie reinaba sin oposición alguna. Lilly Ledy obtuvo los derechos para explorar ese segmento, pero los ingenieros y directivos mexicanos tomaron una decisión brillante y arriesgada.
Rechazaron la idea de fabricar una simple copia idéntica del modelo extranjero. El mercado nacional necesitaba un reflejo de su propia identidad para generar un apego real. Así nació Señorita Lili. Los matriceros de Tlalnepantla tomaron los moldes de acero originales y los modificaron con herramientas de precisión. Alteraron sutilmente las facciones del rostro, ajustaron las inmensas máquinas de inyección de plástico para oscurecer el tono de los polímeros, buscando un color de piel que resonara con exactitud con la demografía local. El departamento textil de la fábrica asumió un papel protagónico y febril. Cientos de costureras mexicanas diseñaron y confeccionaron un guardarropa exclusivo. Cortaron telas vibrantes bajo la luz fluorescente de los talleres. Cosieron encajes detallados a una velocidad mecánica y crearon vestidos que reflejaban la moda de la época con un toque cultural inconfundible. La muñeca incluso hablaba español mediante pequeños discos fonográficos integrados en su espalda. No era una extranjera importada. E5 era una joven mexicana. Las niñas del país la adoptaron de inmediato con una devoción absoluta. Acadón, el éxito rotundo de Señorita Lili, abrió la pesada puerta para el siguiente golpe maestro. Los niños exigían figuras de acción y Lili Ledy adquirió los derechos del legendario G.I. Joe. Nuevamente, la inmensa fábrica aplicó su magia de localización. Rechazaron el nombre militarista estadounidense, el cual carecía de sentido en el contexto cultural del país, y lo rebautizaron de forma épica como los aventureros de acción. La manufactura de estas figuras exigió llevar la pericia técnica de los obreros al límite de sus capacidades. Los aventureros poseían cuerpos articulados muy complejos, unidos por gruesos resortes internos y remaches metálicos ocultos. Los operarios mexicanos dominaron el ensamblaje de estas piezas milimétricas en cuestión de semanas. Pero el verdadero orgullo de la ingeniería local radicó en el proceso de aplicación capilar. Los trabajadores aplicaban una capa de adhesivo industrial en las cabezas y rostros de las figuras de plástico para luego inyectar fibras sintéticas mediante cargas estáticas dentro de cámaras especiales. El resultado creaba cabello y barbas de una textura realista asombrosa. Además, los ingenieros de la planta perfeccionaron el mecanismo de agarre, inyectando plásticos flexibles que permitían a las figuras sostener armas y herramientas con total firmeza. Las líneas de producción escupían miles de aventureros diarios. Los obreros sudaban bajo una presión asfixiante por cumplir las cuotas. Pero el orgullo impulsaba sus manos agrietadas. Vestían a las figuras con uniformes diminutos, empacaban los accesorios de supervivencia y sellaban las coloridas cajas de cartón. Desarrollaron vehículos todoterreno, lanchas de rescate, helicópteros y bases de comando exclusivas para el mercado mexicano que nunca existieron en el catálogo estadounidense original. La creatividad fluía libremente en las mesas de dibujo de los diseñadores industriales de la compañía y creando un universo expandido único en el mundo. El lanzamiento comercial desató una locura consumista a nivel nacional. Los inventarios de Señorita Lili y los aventureros de acción desaparecían de los grandes almacenes tan pronto como los operadores descargaban los 5 camiones de reparto. Las vitrinas se vaciaban en minutos durante las temporadas festivas. La estrategia de localización resultó ser un catalizador financiero imparable. Los niños sentían una conexión emocional directa con juguetes que hablaban su idioma y habitaban su mismo entorno imaginario. Lili Ledy se consolidó como una máquina perfecta de imprimir dinero. Sus ingresos brutos eclipsaron los registros históricos de cualquier otra industria de entretenimiento en la región. La sorpresa cruzó la frontera norte. Ejecutivos y técnicos de las corporaciones estadounidenses viajaron a Tlalnepantla para inspeccionar de primera mano las operaciones de sus socios. Licenciatarios ingresaron a las inmensas naves industriales esperando encontrar procesos rudimentarios o de baja calidad. En su lugar, presenciaron un espectáculo de eficiencia mecánica implacable. Observaron a miles de trabajadores operar enormes prensas hidráulicas en perfecta sincronía bajo un calor intenso. Revisaron las cifras de ventas y examinaron bajo lupas la calidad superior de las costuras y los ensamblajes plásticos. Quedaron mudos,
La fábrica mexicana no solo igualaba los estándares de calidad del primer mundo, sino que en muchos aspectos los superaba ampliamente. Punto 5. Aportando innovaciones de ingeniería propias a los productos licenciados. 3. Este periodo representó el pináculo del orgullo nacional dentro del sector manufacturero. Lilly Ledy demostró ante los gigantes extranjeros que la mano de obra mexicana poseía la destreza manual. 5. La inteligencia técnica y la fuerza física para dominar procesos industriales globales. Los trabajadores no eran simples ensambladores de piezas ajenas, eran auténticos creadores y perfeccionistas. Las ganancias netas se contaban en millones de dólares. Los dueños fundadores caminaban por los pasillos de la inmensa planta, rodeados de un aura de invencibilidad corporativa total. Habían descifrado el código del dominio absoluto. Tomaron las licencias más codiciadas del planeta y las inyectaron con pura sangre mexicana. A cada entrez, el imperio operaba en su máxima capacidad productiva, sin saber que esta misma excelencia técnica intachable pronto atraería el contrato más lucrativo, exigente y legendario de toda su historia. Un desafío monumental proveniente de una pantalla de cine estaba a punto de aterrizar en las ensordecedoras líneas de ensamblaje de Tlalnepantla, empujando las máquinas de acero y a los hombres hacia su prueba definitiva. Capítulo 4. El fenómeno Star Wars y el clímax mecánico, a finales de la década de 1970. E5. Un terremoto cultural sacudió el planeta entero. Una película sobre batallas espaciales redefinió la industria del entretenimiento. Las salas de cine en México se abarrotaron y la demanda por cualquier objeto relacionado con la película explotó. En Estados Unidos, la compañía Kenner poseía los derechos globales, pero se enfrentaba al mismo muro de siempre en el mercado mexicano. Las leyes proteccionistas bloqueaban sus embarques. Lilly Ledy vio la oportunidad perfecta. Sus directivos viajaron al norte, pusieron sobre la mesa su impecable historial con Señorita Lilly y los aventureros de acción, y consiguieron lo impensable. Obtuvieron la licencia exclusiva para fabricar los juguetes de Star Wars en territorio nacional. Este contrato representó la coronación definitiva de la fábrica de Tlalnepantla. 5. Agao 3. La maquinaria se ajustó para recibir a los personajes galácticos. Los moldes de acero originales llegaron desde el extranjero, pero los ingenieros mexicanos tuvieron que adaptarlos a las inmensas prensas locales. Esta adaptación técnica generó un fenómeno imprevisto que, décadas más tarde, obsesionaría a coleccionistas de todo el mundo. Los operarios no se limitaron a copiar las variaciones en la temperatura de las máquinas inyectoras. Punto 5. Los diferentes tipos de polímeros disponibles en el mercado nacional y la intervención manual directa crearon figuras únicas. Los plásticos mexicanos reaccionaban de forma distinta a los tintes, produciendo armaduras y pieles alienígenas con tonalidades exclusivas. El departamento de pintura operaba bajo una presión brutal. 105 cientos de trabajadores aplicaban los colores a mano alzada o utilizando plantillas metálicas. Sus trazos rápidos y firmes dejaban pequeñas variaciones en los cascos de los soldados imperiales o en los rostros de los héroes rebeldes. No existían dos figuras idénticas. El área textil enfrentó su propio desafío titánico. Las costureras debían confeccionar capas y túnicas diminutas a un ritmo asfixiante. Utilizaron las telas que tenían a su disposición en los inmensos almacenes locales. Así, personajes icónicos como Darth Vader o los moradores de las arenas recibieron capas de tela con texturas y caídas completamente diferentes a sus 5 contrapartes estadounidenses. Estas alteraciones, nacidas de la necesidad y la creatividad industrial, forjaron la leyenda de las famosas variantes mexicanas. 3. El volumen de producción alcanzó cifras estratosféricas. Las inmensas naves industriales de Tlalnepantla vibraban día y noche. Los turnos de 24 horas resultaban insuficientes para saciar el hambre del mercado. Las máquinas escupían piezas de plástico caliente sin detenerse un solo segundo. Los mecánicos corrían por los pasillos lubricando engranajes, cito 5, reparando bandas transportadoras y enfriando moldes sobrecalentados para evitar paros técnicos. Cada minuto de inactividad significaba miles de pesos perdidos. En las mesas de ensamblaje, las manos ágiles de los obreros unían torsos.
Brazos y piernas con destreza mecánica. Sellaban los empaques de cartón en envases transparentes con pegamentos industriales. 5. Impregnando el aire con un olor químico punzante. Los montacargas cruzaban los patios de carga a toda velocidad. Apilaban las cajas en los remolques de los pesados camiones, antes de que siquiera el plástico terminara de enfriarse. La logística operaba con precisión militar. Las rutas de distribución abarcaban cada rincón del país. 5. Las jugueterías y tiendas departamentales suplicaban por mayores entregas. Los padres de familia hacían filas interminables en las madrugadas frente a los comercios para asegurar las preciadas figuras espaciales de sus hijos. Lili Ledy no solo vendía juguetes, controlaba la moneda de cambio social de los patios de las escuelas en todo México. Si un niño poseía el codiciado halcón milenario ensamblado en el Estado de México, gobernaba el recreo. El 5 Agono 3, este periodo marcó el clímax absoluto de la capacidad mecánica y operativa de la compañía. La nómina superó los miles de empleados, fijos y eventuales. Los fundadores y directivos observaban los reportes financieros diarios con incredulidad. Las ganancias rompían récords históricos trimestre tras trimestre. La fábrica se había transformado en una ciudadela industrial autónoma e imponente. Contaba con su propia clínica médica, comedores monumentales capaces de alimentar a batallones enteros y sistemas de transporte privado para movilizar a las masas de trabajadores. Ser empleado de Lili Ledy en este momento significaba tocar la cima del éxito laboral en el sector manufacturero nacional. El orgullo inundaba cada centímetro del piso de producción. Los obreros sabían que sus manos construían los objetos más deseados del continente. Observaban los comerciales de televisión con profunda satisfacción, reconociendo el fruto exacto de sus largas jornadas frente a los metales candentes. Habían demostrado que México podía sostener una producción masiva de clase mundial sin sacrificar ni un ápice de calidad. 5. Los productos de Tlalnepantla no le pedían absolutamente nada a los fabricados en Estados Unidos o Asia. De hecho, 5. Su resistencia mecánica y sus ensamblajes precisos superaban en muchas ocasiones los estándares internacionales. La dura aleación de plásticos locales soportaba el juego rudo de los niños sin romperse ni deformarse. ADO-5. Las naves y vehículos galácticos representaron el mayor desafío de ingeniería para el equipo técnico. La fábrica produjo transportes rebeldes y bases espaciales complejas. Esto requirió rediseñar por completo grandes sectores de las líneas de ensamblaje. Los operarios debieron aprender a integrar circuitos electrónicos básicos, instalar pequeños focos funcionales y montar sistemas de engranajes sonoros en las delicadas estructuras de plástico. Resolvieron cada obstáculo técnico con ingenio puramente práctico. Si una pieza extranjera fallaba o retrasaba la producción, los torneros mexicanos fabricaban un reemplazo superior de acero en sus propios talleres internos. La independencia operativa de la planta rozaba la soberanía total. Lili Ledy se erguía en el horizonte como un titán invencible. Su poder abarcaba todo el ciclo comercial, desde el moldeo y la manufactura hasta la distribución logística y la publicidad agresiva. 5. Nadie en toda América Latina poseía un imperio industrial de tal magnitud enfocado en el entretenimiento. Dominaban el mercado de extremo a extremo con puño de hierro y gozaban de la lealtad absoluta de sus consumidores. 3. Sin embargo, este destello cegador de éxito comercial y riqueza incalculable no pasó desapercibido en el extranjero. Las bóvedas repletas de capital y el control monopólico de un país en crecimiento emitieron una señal brillante e irresistible hacia el norte. El gigante había alcanzado su punto más alto, un territorio peligroso donde la gravedad es implacable y cualquier error resulta fatal. Mientras los miles de trabajadores celebraban sus bonos de fin de año y las máquinas rugían cantos de victoria continua, en las altas y frías oficinas corporativas internacionales se gestaba un plan de asalto. Las grandes corporaciones multinacionales fijaron sus ojos codiciosos directamente en la fábrica de Tlalnepantla, preparando sus chequeras y sus abogados, listas para devorar sin piedad el próspero imperio que aquellos obreros y artesanos mexicanos habían construido con sus propias manos. Capítulo 5.
La mirada codiciosa y la transferencia de poder, el éxito desmesurado, genera ecos inevitables. El estruendo de las prensas de inyección en Tlalnepantla resonó mucho más allá de las fronteras mexicanas. Atravesó el continente y llegó a los fríos rascacielos corporativos de Estados Unidos. Las grandes corporaciones multinacionales vigilaban de cerca los reportes financieros de toda la América. Observaron el fenómeno comercial de los juguetes galácticos y los márgenes de ganancia irreales que Lilly Ledy reportaba sin interrupción. Para el conglomerado estadounidense General Mills, empresa matriz de Kenner y dueña original de muchas licencias que los mexicanos explotaban, la ecuación financiera resultaba cristalina. Estaban cediendo una fortuna incalculable al permitir que un tercero dominara la región. Cobrar un porcentaje por regalías ya no satisfacía sus expectativas de crecimiento. Querían el pastel entero. Querían el control absoluto del mercado latinoamericano, y la imponente fábrica mexicana representaba el motor exacto que necesitaban. Los ejecutivos norteamericanos empacaron sus portafolios y viajaron al sur con una agenda oculta pero implacable. Ya no buscaban firmar contratos de colaboración o extender licencias de personajes icónicos. Venían a comprar el imperio completo. Las reuniones de negocios cambiaron de tono radicalmente en cuestión de días. Los enviados de General Mills se sentaron en las grandes mesas de Tlalnepantla y desplegaron ofertas de compra por sumas estratosféricas. Pusieron sobre la mesa montañas de dólares que desafiaban cualquier lógica empresarial local. Los dueños fundadores de Lilly Ledy enfrentaron una encrucijada histórica. Poseían el monopolio indiscutible en su nación, pero sabían perfectamente que competir directamente contra el poderío financiero de un conglomerado mundial resultaría desgastador a largo plazo. Además, la oferta de compra en efectivo garantizaba la riqueza multigeneracional de sus familias en un instante. Tras semanas de agotadoras negociaciones a puerta cerrada, análisis meticulosos de riesgos y tensiones silenciosas, los dueños mexicanos cedieron. A 5, firmaron los documentos de venta, entregando el trabajo de toda su vida. La noticia de la adquisición corporativa descendió a los oscuros pasillos de la inmensa fábrica como una tormenta repentina. El rumor corrió rápidamente de máquina en máquina, superando el ruido ensordecedor de los motores industriales. La reacción de los miles de obreros se dividió de forma tajante en dos corrientes opuestas. Por un lado, un sector importante de la fuerza laboral, conformado principalmente por los trabajadores más jóvenes y los líderes sindicales iniciales, recibió la noticia con un optimismo sumamente cauteloso. Pensaban que la inyección directa de capital extranjero traería consigo salarios muy superiores, mejores prestaciones sociales y maquinaria computarizada de última generación. Punto 5. Imaginaban a la antigua planta evolucionando rápidamente hacia estándares de primer mundo bajo el inmenso cobijo protector de una potencia económica global indiscutible. Por otro lado, los trabajadores veteranos experimentaron un escalofrío de ansiedad profunda y paralizante. Estos hombres y mujeres curtidos habían construido la gran empresa desde los lejanos tiempos del pequeño taller artesanal en la capital. Conocían a los fundadores originales por su nombre de pila y compartían anécdotas de los primeros años difíciles. Para ellos, Lilly Ledy no era una simple entidad comercial productora de riqueza, y A5 es una familia extendida basada en la lealtad mutua y el enorme esfuerzo compartido. Temían profundamente que los nuevos dueños extranjeros no comprendieran la compleja naturaleza artesanal de su labor diaria. Temían perder su identidad cultural y convertirse en simples números prescindibles dentro de una gigantesca hoja de cálculo internacional. Sus peores presagios tomaron forma física de manera casi inmediata. 5. Agosto 3. El día de la transferencia oficial de poder marcó un choque visual profundamente perturbador en Tlalnepantla. Los pesados portones de hierro se abrieron de par en par para dar paso a una escolta de vehículos de lujo con vidrios polarizados. De ellos descendieron los nuevos amos absolutos de la planta. Eran hombres pulcramente trajeados, de rostros inescrutables, armados con voluminosos maletines de piel, calculadoras financieras, cronómetros de precisión y manuales operativos estandarizados en el extranjero.
caminaron lentamente por los sudorosos pasillos de la fábrica, observando las caóticas líneas de ensamblaje con una mirada de frialdad clínica. No devolvían los saludos corteses, no miraban los rostros agotados de los obreros, ni apreciaban la magistral destreza manual de las miles de costureras. Sus ojos entrenados buscaban únicamente métricas de rendimiento, deficiencias operativas y cuotas de producción incumplidas. La colisión frontal de dos culturas corporativas diametralmente opuestas resultó inmediata, dolorosa y silenciosamente violenta. La antigua administración mexicana operaba históricamente bajo un sistema patriarcal cercano. Los problemas urgentes en el piso de producción se resolvían mediante el diálogo directo, franco y en persona entre los capataces de turno y los trabajadores afectados. Existía una flexibilidad tácita muy arraigada que permitía adaptar constantemente los procesos para garantizar la altísima calidad final de cada. Los nuevos altos ejecutivos estadounidenses erradicaron este modelo tradicional de un solo tajo. Implementaron de golpe una estructura jerárquica sumamente rígida, vertical e impersonal. Los directores generales de General Mills se encerraron permanentemente en las oficinas superiores con aire acondicionado. Punto 5. Aislados por completo del ruido ensordecedor, el calor asfixiante y el polvo plástico tóxico de los talleres inferiores. Gobernaron desde la distancia mediante extensos memorandos escritos, originalmente en inglés. Punto 5. Traducidos apresuradamente al español y pegados fríamente en los tableros de avisos junto a las máquinas inyectoras. Las severas auditorías operativas comenzaron desde la primera semana de gestión extranjera. Los consultores externos midieron los tiempos de cada pequeño movimiento humano con una precisión matemática casi cruel. Redujeron drásticamente los minutos de descanso permitidos y aumentaron las cuotas diarias de piezas terminadas a niveles físicamente asfixiantes para. Punto 5. El cuerpo humano. Sustituyeron el diálogo abierto por los punitivos reportes de rendimiento individual. El objetivo central de la gigantesca nueva corporación ya no era fabricar el mejor y más duradero juguete posible ni mantener en alto el orgullo. En los 5. Nacional manufacturero. El único y exclusivo propósito aceptable en las reuniones de gerencia era maximizar el rápido retorno de inversión y exprimir sistemáticamente cada era 5 gota de productividad de la monumental maquinaria que acababan de adquirir. Este violento cambio de paradigma ahogó lentamente el ambiente laboral antes festivo. El invaluable sentimiento de camaradería que alguna vez definió a Lilly Ledy se evaporó sin rastro bajo la presión constante e implacable de la vigilancia extranjera. Los miles de obreros mexicanos comenzaron a sentirse como extraños indeseados dentro de su propia y amada casa industrial. Las gigantescas máquinas inyectoras seguían rugiendo a máxima capacidad las 24 horas y los pesados camiones seguían distribuyendo millones. 5. De figuras plásticas por todo el inmenso territorio nacional. 5. Pero el auténtico espíritu de la fábrica estaba irremediablemente fracturado y sangrando. La imposición forzada de una mentalidad netamente capitalista y fría, Acato 5 desconectada por completo de la realidad social y emocional de sus vulnerables trabajadores, sembró de inmediato las fértiles semillas de una discordia fatal. Las sonrisas cotidianas desaparecieron rápidamente de los cansados rostros de las operarias textiles. El enorme orgullo profesional de los mecánicos veteranos se transformó en un oscuro resentimiento al ver sus probados métodos tradicionales, reemplazados por directrices corporativas estériles e incomprensibles dictadas desde otro país. La brecha de comunicación entre la alta gerencia estadounidense y la numerosa base trabajadora mexicana creció velozmente y se convirtió en un abismo, oscuro e insalvable. Los nuevos propietarios corporativos creyeron arrogantemente que habían comprado una máquina perfecta de imprimir dinero sin fallas, pero ignoraron por completo que esa compleja máquina funcionaba estrictamente con sangre humana, lealtad y puro orgullo local. Al ignorar este factor social indispensable, 5. Prepararon ciegamente el escenario perfecto para el conflicto laboral más tenso y destructivo en toda la historia de la industria manufacturera de México.
Las primeras chispas de la rebelión comenzaron a saltar silenciosamente en las oscuras bodegas de Tlalnepantla. Capítulo 6. La semilla de la rebelión y el choque cultural. El implacable reloj corporativo de General Mills comenzó a marcar un ritmo asfixiante. 5. Sobre la inmensa fábrica de Tlalnepantla. La fase de transición pacífica terminó de forma abrupta y violenta. Los nuevos directivos extranjeros, armados con pesados manuales de eficiencia traídos desde Estados Unidos, iniciaron una reestructuración profunda y despiadada de los procesos internos. Su visión comercial no contemplaba la historia de la marca. 5. El orgullo local ni las ricas tradiciones laborales ya establecidas. Para ello, Lilly Ledy era simplemente una enorme y costosa calculadora industrial que debía arrojar mayores dividendos cada trimestre sin excepciones. El primer paso de su agresiva estrategia consistió en imponer políticas de austeridad extrema, cortando de raíz cualquier gasto que consideraran inútil o superfluo. Las celebraciones tradicionales, que durante décadas unieron a la enorme plantilla laboral, desaparecieron del calendario corporativo de un plumazo. Los nuevos dueños cancelaron los populares torneos deportivos internos y eliminaron definitivamente los bonos de productividad que los fundadores, 5 mexicanos, solían entregar en mano al final de cada temporada exitosa. Los directivos clausuraron los comedores subsidiados y redujeron los tiempos de descanso al mínimo legal absoluto. Consideraban con frialdad matemática que cada minuto que un obrero pasaba lejos de su máquina inyectora representaba una pérdida financiera. Inaceptable para los accionistas internacionales. La orden directa y sin réplica desde las oficinas centrales exigía aumentar la velocidad de las líneas de ensamblaje un 20%. Las inmensas prensas hidráulicas, que ya operaban casi al límite de su capacidad física, fueron forzadas a escupir piezas de plástico candente a un ritmo frenético y altamente peligroso. Este aumento irracional en las cuotas diarias de producción recayó directamente sobre los hombros, espaldas y las manos agrietadas de los trabajadores mexicanos. Las costureras enfrentaron exigencias operativas inhumanas. Sus dedos sangraban al intentar mantener el paso de las potentes máquinas de coser aceleradas artificialmente. Los mecánicos corrían desesperados de un extremo a otro de las inmensas naves industriales, intentando reparar equipos sobrecalentados que amenazaban con colapsar bajo la presión incesante. La calidad superior, 5, antes el sello distintivo y motivo de máximo orgullo para toda la planta, pasó rápidamente a un segundo plano. La nueva gerencia premiaba exclusivamente el volumen masivo y rápido. Si un lote de juguetes galácticos salía con graves fallas de pintura o rebabas de plástico afiladas, 5, la instrucción oficial obligaba a empacarlo y enviarlo a las tiendas de inmediato para cumplir las metas mensuales. Agontrets. Para los trabajadores veteranos de la fábrica, esta política destructiva representó el insulto moral definitivo. Estos artesanos industriales habían forjado la reputación internacional de excelencia de la marca con su propio sudor. Sentían una reverencia profunda por su antiguo oficio. A ver sus amadas creaciones degradadas sistemáticamente a simple mercancía barata y defectuosa los llenó de una rabia silenciosa pero ardiente. Comprendieron brutalmente que la gerencia extranjera los consideraba simples engranajes biológicos fácilmente reemplazables. La antigua y férrea lealtad incondicional que sentían hacia los muros de la empresa se evaporó rápidamente, dejando un inmenso vacío psicológico que se llenó de inmediato con un resentimiento colectivo devastador. 3. El miedo inicial a los despidos masivos mutó velozmente hacia una indignación sólidamente organizada. Los susurros de descontento que circulaban en los baños y en los oscuros patios de descarga comenzaron a estructurarse. Lejos de la mirada vigilante de los supervisores estadounidenses, las semillas de la rebelión encontraron un terreno sumamente fértil. Las primeras reuniones clandestinas tomaron forma al finalizar los agotadores turnos nocturnos. En 5 grupos de obreros se congregaban en las calles oscuras aledañas a Tlalnepantla para compartir sus amargas quejas y frustraciones. El sentimiento generalizado de injusticia actuó como un poderoso pegamento social, uniendo estrechamente a mecánicos, costureras,
operadores de montacargas y empacadores bajo una misma bandera de resistencia incipiente. Jin, Agay. De este ardiente caldo de cultivo surgió con una fuerza inusitada el Sindicato Independiente de Trabajadores. En años anteriores, la representación sindical operaba bajo una relación cordial, negociadora y casi paternalista con los dueños fundadores mexicanos. Ahora, punto 5, frente a la hostilidad manifiesta e implacable de General Mills, el sindicato despertó como un gigante defensivo acorralado. Nuevos líderes surgieron directamente del calor de las líneas de ensamblaje. E5 eran hombres y mujeres duros que conocían perfectamente el agotamiento físico del piso de producción. No hablaban el refinado lenguaje financiero de Wall Street. Hablaban el idioma crudo, alto y directo de la urgencia y la supervivencia laboral. Zinc, Agot, estos decididos líderes sindicales comenzaron a redactar extensos pliegos petitorios formales. Punto 5. E5. Aro exhaustiva de cada flagrante violación a los derechos de los trabajadores. Los recortes injustificados de beneficios históricos y las peligrosas condiciones operativas impuestas por la aceleración suicida de la maquinaria. Exigieron el cese inmediato de los gritos y abusos verbales por parte de los capataces extranjeros recién llegados. El sindicato agrupó a miles de afiliados fervorosos en cuestión de escasas semanas, creando un sólido muro humano de contención frente a las políticas corporativas. Adquirieron un poder de movilización interno que aterrorizó por primera vez a la Junta Directiva Internacional. En 5, Agacor 3, la colisión frontal entre estos dos inmensos bloques de poder resultó completamente inevitable. El choque cultural alcanzó su punto de ebullición directamente en el centro neurálgico de la antigua empresa familiar. Los representantes sindicales, vistiendo sus pesados overoles manchados de grasa y polímeros, marcharon en bloque hacia las lujosas oficinas administrativas. 5. Exigieron audiencias inmediatas y resolutivas con los gerentes generales enviados desde el extranjero. El tenso encuentro fue áspero, punto 5 gélido y completamente infructuoso. Los directivos foráneos se escudaron cobardemente detrás de traductores profesionales y bufetes de abogados corporativos. Mostraron gráficas de rendimiento financiero y amenazaron sutilmente con trasladar toda la producción a países asiáticos más baratos si las justas demandas continuaban interfiriendo con sus sagradas métricas de ganancia. La ceguera y arrogancia de los altos ejecutivos actuó directamente como gasolina arrojada sobre un fuego abierto. Los líderes mexicanos rechazaron las amenazas con total desdén. Argumentaron a gritos que la inmensa riqueza de la corporación dependía enteramente de sus manos callosas y de su profundo conocimiento técnico, acumulado durante décadas de duro esfuerzo. Los reclamos resonaron violentamente en los pasillos alfombrados, 5 filtrándose por las puertas hacia el exterior y llegando a los oídos de los miles de obreros que aguardaban noticias junto a sus puestos. La tensión estática en el aire resultaba ya insoportable. Las potentes máquinas inyectoras continuaban rugiendo de fondo. 5, pero el ritmo de trabajo se volvió deliberadamente lento, pesado y sumamente desafiante. Punteo 5, 3 ambos bandos atrincheraron sus posiciones sin ceder un solo milímetro. La empresa multinacional apostó todo su capital por la intimidación financiera y la dura disciplina punitiva. El aguerrido sindicato obrero confió ciegamente en la fuerza aplastante de los números y en el control absoluto y físico que poseían sobre las 5 palancas de las máquinas. El canal de diálogo se rompió de manera definitiva y violenta. La gigantesca fábrica de Tlalnepantla, alguna vez considerada la joya brillante e indiscutible de la industria juguetera de América Latina, 5 se transformó en un oscuro y peligroso campo de batalla. Las piezas definitivas estaban dispuestas en el tablero. Ya no se trataba de fabricar exitosas figuras de acción. 5. Se trataba de una lucha frontal a muerte por la dignidad humana contra la codicia corporativa. La tormenta perfecta se cernía sobre los techos del imperio. Capítulo 7. La guerra total entre el sindicato y el capital, a principios de la década de 1980, el milagro económico mexicano comenzó a mostrar grietas profundas e irreparables.
La inflación se disparó sin control y el poder adquisitivo de la clase trabajadora se desplomó rápidamente. En medio de esta severa crisis nacional, las políticas de austeridad impuestas por General Mills en la fábrica de Tlalnepantla pasaron de ser una simple molestia corporativa a convertirse en una amenaza directa para la supervivencia de miles de familias. Los obreros ya no luchaban únicamente por el orgullo profesional herido, luchaban por llevar comida a sus mesas. El sindicato independiente, fortalecido por el resentimiento acumulado, decidió que el tiempo del diálogo pasivo había terminado para siempre. Redactaron un ultimátum laboral definitivo y lo colocaron directamente sobre el pesado escritorio de la gerencia extranjera. 3.5. El documento contenía demandas claras, precisas y no negociables. Los líderes sindicales exigían un aumento salarial inmediato para contrarrestar la inflación galopante que devoraba velozmente sus ingresos. Demandaban la restitución íntegra de los beneficios sociales históricos, la reducción obligatoria de las asfixiantes cuotas de producción diarias y la expulsión de los supervisores foráneos acusados de maltrato verbal. 5. Sistemático. No pedían un favor, exigían el respeto básico que sentían haber ganado de forma justa tras décadas de lealtad industrial intachable. Sabían perfectamente que la corporación generaba ganancias multimillonarias vendiendo las figuras de acción y las muñecas que ellos mismos ensamblaban con sus propias manos. El pliego petitorio representaba una declaración de guerra abierta contra un modelo operativo basado en la explotación extranjera. La reacción de los altos ejecutivos estadounidenses definió el trágico destino final de la compañía. En lugar de analizar las justas demandas con sensatez o abrir una mesa de negociación honesta, la gerencia multinacional respondió con un desprecio absoluto y una arrogancia letal. Los directivos, blindados por su inmenso poder financiero global, subestimaron fatalmente la feroz determinación de la fuerza laboral mexicana. 5. Percibieron el ultimátum legal como un simple chantaje inaceptable perpetrado por un grupo de obreros revoltosos. Creían firmemente que el dinero dictaba absolutamente todas las reglas del juego. Desde su perspectiva capitalista fría, nadie en su sano juicio se atrevería a paralizar una maquinaria tan gigantesca, imponente y rentable. 5. Rechazaron el documento en su totalidad y ordenaron endurecer aún más la disciplina punitiva en los oscuros talleres. La empresa multinacional activó de inmediato una agresiva y veloz campaña de intimidación táctica. Los gerentes contrataron escuadrones de seguridad privada que comenzaron a patrullar los estrechos pasillos de la fábrica, observando fijamente a los operadores de las ruidosas máquinas inyectoras. Los supervisores amenazaron abiertamente con despidos masivos e inmediatos a cualquier empleado que hablara sobre el sindicato durante los escasos minutos de descanso permitidos. La estrategia corporativa buscaba aislar por completo a los líderes obreros. 5. Sembrar el terror paralizante entre los trabajadores más jóvenes y fracturar la unidad del movimiento desde adentro. Sin embargo, 5. Esta táctica opresiva generó el efecto exactamente contrario. 5. La agresión directa unificó a la planta entera con un lazo de acero inquebrantable y definitivo. Las asambleas secretas se multiplicaron velozmente en los barrios populares que rodeaban el inmenso complejo industrial. Hombres y mujeres votaron a mano alzada bajo la tenue luz de las farolas callejeras. La decisión histórica se tomó de forma unánime y sin vacilaciones de ningún tipo. Los obreros comprendieron claramente que entregar su dignidad profesional equivalía a perderlo absolutamente todo. Acordaron paralizar el corazón mismo del imperio económico si la empresa no cedía antes de la fecha límite estipulada en las leyes laborales. Fijaron el día y la hora exacta para la acción táctica coordinada. Un silencio denso, pesado y sumamente electrizante se apoderó de las sofocantes líneas de ensamblaje durante las jardas. Los trabajadores cruzaban miradas cómplices por encima del ruido ensordecedor de los potentes motores, preparando sus mentes para el asalto final. La mañana del estallido social comenzó como cualquier otro día ordinario en la cúspide de la cadena de producción masiva. 5.
Los enormes camiones de carga pesada se alinearon afuera de los portones de hierro desde la madrugada. Punto 5. Los miles de empleados del primer turno ingresaron a las enormes instalaciones. Marcaron sus tarjetas en los grandes relojes checadores y tomaron sus posiciones habituales de trabajo. Las inmensas prensas hidráulicas se encendieron con su rugido de costumbre, devorando toneladas de plástico virgen para moldear cientos de figuras espaciales y accesorios de moda en miniatura. La fábrica vibraba con su fuerza mecánica característica, imprimiendo dinero a una velocidad verdaderamente vertiginosa. En las lujosas oficinas superiores, los fríos ejecutivos revisaban los reportes financieros matutinos, ignorando por completo que una bomba de tiempo social estaba a punto de detonar justo bajo sus propios pies. El reloj de pared marcó el mediodía exacto. La alarma principal de la fábrica, que normalmente anunciaba el breve cambio de turno o el ansiado descanso para la comida, emitió un aullido largo, punto 5, sostenido y profundamente ensordecedor. Esa era la señal inconfundible pactada en las sombras. En un movimiento industrial perfectamente coreografiado y ejecutado por miles de personas de forma estrictamente simultánea, la producción mundial se detuvo en seco. Los mecánicos apagaron velozmente los interruptores principales de las colosales máquinas inyectoras. Las costureras apartaron sus pies cansados de los pedales de aceleración al mismo tiempo. Los operadores de montacargas frenaron sus pesados vehículos de golpe en medio de los anchos pasillos de logística. Los obreros soltaron sus duras herramientas de acero sobre las mesas metálicas, produciendo un impacto seco y contundente que resonó como un trueno por todas las enormes naves industriales. El silencio absoluto que siguió a la abrupta detención de las máquinas resultó monumental. 5. Pesado y completamente aterrador para la gerencia atrincherada. El zumbido eléctrico constante que había definido a Tlalnepantla durante décadas exitosas murió en un solo y trágico instante. Marta 5. Los miles de trabajadores mexicanos abandonaron sus puestos asignados en perfecto orden militar. Caminaron por los oscuros pasillos con pasos muy firmes. Punto 5. Formando un inmenso y desafiante río humano que se dirigió directamente hacia las amplias salidas principales. Salieron al enorme patio de maniobras de carga y marcharon rectos hacia los pesados portones de hierro de la entrada monumental. Los cerraron de golpe violento con gruesas cadenas de acero y pesados candados de grado industrial. Bloquearon todos los accesos físicos al complejo y colgaron de inmediato las grandes banderas rojas y negras que anunciaban oficialmente el inicio de la huelga general. La gigantesca e imparable maquinaria corporativa sufrió un infarto fulminante. La perfecta cadena de suministro global se congeló al instante sin remedio, afuera de las puertas férreamente bloqueadas. Punto 5. Decenas de camiones de carga quedaron inútilmente atrapados, incapaces de recoger los cotizados productos terminados que los supermercados y tiendas departamentales exigían desesperadamente por teléfono. Adentro de la oscura planta, las inmensas calderas se enfriaron rápidamente. Los plásticos fundidos se endurecieron bloqueando las complejas tuberías y las largas líneas de empaque quedaron abandonadas con miles de juguetes a medio ensamblar. La huelga no solo paralizó la producción local diaria, cortocircuitó por completo las ambiciosas proyecciones financieras de General Mills para todo el mercado emergente de América Latina. 5. Agador, desde las amplias y seguras ventanas de cristal de las oficinas ejecutivas, los directivos estadounidenses observaron la imponente escena con completa incredulidad y terror puro. El indomable mar de obreros mexicanos, bloqueando las puertas, representaba una fuerza física totalmente insuperable. El arrogante capital extranjero había chocado brutalmente contra la pared inamovible de la voluntad humana local. La empresa más poderosa del territorio, el monopolio absoluto que dictaba las reglas del consumo infantil y generaba gigantescas montañas de dólares diarios, yacía inerte. En la cúspide misma de su asombrosa gloria comercial y su perfección mecánica envidiable, el titán de plástico fue doblegado. Hasta 5 sometido y asfixiado por las mismas manos laboriosas que lo habían construido cuidadosamente desde sus cimientos más humildes. La guerra total había cobrado su primera gran víctima estructural. Capítulo 8. El golpe despiadado y el legado robado.
La huelga en la fábrica de Tlalnepantla se extendió durante semanas. 5. El silencio en las inmensas naves industriales resultaba ensordecedor. Afuera, miles de trabajadores mantenían los bloqueos en los portones de hierro. 5. Soportando el clima inclemente y la creciente presión económica en sus propios hogares. Confiaban en que la parálisis total obligaría a la gerencia extranjera a negociar de buena fe. Creían que la corporación multinacional no soportaría perder millones de dólares diarios por la falta de producción en un mercado tan lucrativo. Sin embargo, su cálculo se basaba en la lógica de una empresa tradicional con arraigo local, no en la frialdad matemática de un conglomerado global. En las oficinas centrales de General Mills en Estados Unidos, los altos ejecutivos analizaban la crisis desde una perspectiva puramente financiera y desapasionada. Observaban las gráficas de rentabilidad a largo plazo. 5. Evaluaban los riesgos de mantener un sindicato rebelde y tomaron una decisión tajante e irreversible. No iban a negociar con los líderes obreros mexicanos. No iban a ceder el control operativo ni un solo milímetro frente a las exigencias laborales. Preferían amputar la extremidad por completo antes que permitir que la insubordinación sentara un peligroso precedente corporativo para sus otras 105 filiales alrededor del mundo. En el año 1985, el golpe final cayó sobre Tlalnepantla con una brutalidad inusitada. La corporación multinacional no envió negociadores a las mesas de diálogo en la capital mexicana. Envió un ejército implacable de abogados corporativos armados con actas de liquidación masiva y notificaciones formales de cierre definitivo. 5. El anuncio oficial golpeó a la vulnerable comunidad laboral como una bomba destructiva. General Mills declaraba el cierre total y permanente de la fábrica de juguetes Lily Ledy. No habría más líneas de producción activas. 5. No habría más negociaciones salariales ni revisiones de contratos. La empresa extranjera prefirió destruir el imperio manufacturero de entretenimiento más grande de América Latina antes que compartir una fracción. 5. Las inmensas ganancias o mejorar las duras condiciones de sus propios obreros. 5. Haga 2. La tragedia social se desplegó de inmediato por todos los barrios populares circundantes. Miles de mecánicos especialistas, costureras experimentadas, operadores de maquinaria pesada y empacadores perdieron su única fuente de sustento económico en cuestión de escasas horas. Hombres y mujeres que habían dedicado 20 o 30 años de su vida a perfeccionar las complejas técnicas de inyección de plásticos y el meticuloso ensamblaje de figuras articuladas se encontraron de pronto en la calle. Recibieron liquidaciones mínimas calculadas fríamente por contadores foráneos que jamás habían pisado el ardiente piso de producción. 5. Las numerosas familias enfrentaron la ruina económica absoluta en medio de una severa crisis inflacionaria nacional. El profundo orgullo de pertenecer a la empresa más admirada de México se transformó rápidamente en desesperación pura y rabia contenida. 5. Las madres no sabían cómo alimentar a sus hijos pequeños al día siguiente. Los padres observaban con extrema impotencia cómo los modestos ahorros de toda una vida de intenso trabajo desaparecían en pocos días. La avaricia corporativa trituró el delicado tejido social de una comunidad entera sin mostrar públicamente el menor rastro de remordimiento humano. El desmantelamiento físico de la inmensa planta resultó un espectáculo visual deprimente y humillante para los antiguos empleados que observaban, desde la acera. Los gruesos candados de la huelga se rompieron por orden judicial directa. Los pesados camiones de carga regresaron lentamente a los amplios patios de maniobra. Pero esta vez no venían a buscar alegres juguetes terminados para las tiendas. Venían a vaciar las entrañas del cadáver industrial. Los técnicos extranjeros supervisaron celosamente la desconexión metódica de las inmensas prensas hidráulicas que los mecánicos mexicanos operaron y repararon con tanta maestría durante décadas. Desatornillaron brutalmente las largas mesas de trabajo metálicas y embalaron sin cuidado las potentes máquinas de coser industriales. Vendieron grandes lotes de maquinaria pesada funcional como simple chatarra de acero al mejor postor local.
Empacaron los costosos moldes de inyección originales y los sacaron rápidamente de los límites del país, asegurando con egoísmo que nadie más pudiera reproducir los icónicos diseños comerciales en territorio nacional. Las enormes naves industriales de concreto quedaron completamente huecas, despojadas de su avanzada tecnología y vaciadas de su vibrante alma humana. Y 3. Los imponentes portones de hierro de Lili Ledy se cerraron finalmente para no volver a abrirse jamás. El zumbido eléctrico constante de los potentes motores, el olor acre a polímeros candentes y el cálido bullicio humano se extinguieron para siempre. El inmenso complejo de Tlalnepantla se convirtió en un monumento fantasmagórico de concreto vacío y polvo acumulado. El monopolio absoluto que alguna vez dictó los felices sueños infantiles de millones de ciudadanos mexicanos colapsó por una decisión financiera, en sí tomada a miles de kilómetros de distancia. La emblemática marca desapareció abruptamente de los coloridos estantes de los supermercados departamentales y de las pantallas brillantes de televisión. Un silencio sepulcral y definitivo cubrió el gran legado de la compañía, enterrando varias décadas de invaluable esfuerzo artesanal bajo el peso aplastante del olvido corporativo sistemático. 3. Sin embargo, la historia cultural tiene formas irónicas de preservar la memoria colectiva. Con el implacable paso de las décadas, 5. Aquellos pequeños pedazos de plástico duro y tela brillante ensamblados bajo presión extrema en el Estado de México adquirieron una nueva y 5. Sorprendente vida comercial. Los niños que jugaron alegremente con señorita Lili y los aventureros de acción crecieron hasta convertirse en adultos nostálgicos. Ese poderoso sentimiento avivó el interés masivo por rescatar los escasos vestigios físicos de su propia infancia perdida. Surgió de manera espontánea un mercado global de coleccionismo feroz y competitivo. Las figuras galácticas de Star Wars, fabricadas específicamente en Tlalnepantla, precisamente aquellas que presentaban variaciones únicas en la pintura aplicada y en las texturas de las telas locales debido a las necesarias adaptaciones de los ingeniosos obreros mexicanos, se convirtieron en el ansiado santo grial de los cazadores internacionales. Hoy en día, una sola figura en perfectas condiciones de conservación alcanza precios estratosféricos de miles de dólares en exigentes subastas exclusivas. 5 aficionados adinerados de Europa y Asia pagan verdaderas fortunas por poseer una pequeña pieza original del extinto imperio mexicano. 5. Esta valoración económica póstuma encierra una paradoja histórica cruel y reveladora. El lucrativo mundo del coleccionismo valora obsesivamente las diminutas imperfecciones humanas y los característicos detalles locales que hicieron. 5. Genuinamente únicos a estos populares juguetes. Valoran con devoción precisamente la innegable huella artesanal de los obreros mexicanos que los altos ejecutivos de General Mills despreciaron E5 arrogantemente y consideraron totalmente prescindibles. Los inanimados muñecos de plástico sobrevivieron intactos al paso del tiempo y alcanzaron un estatus cultural legendario, mientras que las miles de manos humanas que los forjaron con enorme dedicación fueron desechadas sin miramientos hacia la cruda pobreza y el doloroso anonimato. Las cotizadas piezas de colección brillan hoy en seguras vitrinas de cristal finamente iluminadas en todo el mundo, ocultando silenciosamente bajo su pintura impecable la oscura tragedia laboral sistemática que provocó de manera directa su propia y lamentable 5. Extinción comercial. 5. Agón 3. La caída definitiva y absoluta de la gran fábrica de juguetes Lili Ledy dejó una cicatriz muy profunda en la historia industrial moderna del país. Representa el ejemplo trágico perfecto de cómo una empresa local verdaderamente brillante, nacida de forma humilde del puro ingenio y la pasión, puede ser devorada rápidamente por la implacable y fría maquinaria del gran capital transnacional. Demostró empíricamente que el éxito comercial desmesurado no garantiza jamás la supervivencia a largo plazo si la gerencia decide sacrificar el indispensable factor humano en el proceso productivo. Los miles de trabajadores esforzados de Tlalnepantla no perdieron únicamente sus valiosos empleos en aquel lejano y gris año de 1985.
Perdieron de golpe el legítimo derecho a seguir construyendo activamente el patrimonio cultural e industrial de su propia nación. La biografía de este extinto gigante de plástico nos recuerda fríamente que, en el complejo tablero del capitalismo extremo, incluso los imperios más imponentes, rentables y queridos pueden ser desmantelados cruelmente y vendidos como chatarra oxidada cuando los fríos números en una pantalla dejan de cuadrar a favor de los poderosos intereses extranjeros.